Buenos días, hoy es martes 24 de agosto del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, la primera mujer en asumir esta importante función en este centro de educación superior. Ingeniera mecánica de la SPOL, con maestría y doctorado en ciencias e ingeniería de materiales de Rutgers University, profesora investigadora de SPOL desde el 2001. Antes de ser rectora fue miembro del Consejo de Investigación, subdecana de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Nanotecnología, directora del Laboratorio de Ensayos de Materiales y vicerrectora académica. A nivel internacional, presidió el Consorcio Latinoamericano de Instituciones de Ingeniería, recibió el reconocimiento como graduada distinguida de Rutgers University y ha sido parte de foros internacionales sobre educación superior, como los auspiciados por Universia y Rockefeller Foundation. Actualmente es presidenta del Consejo Superior del Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior para las Américas, programa de la Organización Universitaria Interamericana. Completa una gran trayectoria profesional, un ejemplo de mujer para la sociedad ecuatoriana y también para la sociedad internacional. Doctora, buenos días. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Preocupados en conocer el pensamiento de los directivos de las universidades ecuatorianas sobre el tema de la educación en general y en particular el presupuesto universitario. Se difundió la semana anterior, doctora, un comunicado firmado por varios rectores, entre ellos la SPOL también, sobre su preocupación sobre la incertidumbre que existe sobre este tema. A ver si usted, como máximo representante de este centro de educación superior, expone al público, a los oyentes, a los lectores del Observador, sus criterios sobre esta incertidumbre y preocupación. Jaime, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio del Observador. Primera vez que estoy contigo y con tu audiencia, así que para mí siempre es un placer y un honor compartir el pensamiento de la Universidad Ecuatoriana, especialmente el pensamiento de la Universidad Pública y en especial lo que nosotros como Politécnica pensamos. Pues sí, como bien lo dices tú, la incertidumbre está ahí. Nosotros, con algunos rectores de universidades públicas en especial, nos reunimos preocupados por que no tenemos claro el valor total de la distribución de los recursos de las universidades públicas, especialmente las 28 universidades que estamos el día de hoy en este espacio, las 3 universidades públicas de posgrado y las 8 universidades particulares que reciben también fondos para becar a estudiantes en grado, ¿no? Entonces, seguimos con incertidumbre, como es conocido por todos. Nosotros hicimos un planteamiento de conversación, nos recibió inicialmente el viceministro de Finanzas, Orellana, me parece que es el apellido, y nos dijo, pues, tuvimos una reunión bastante interesante, con bastante apertura. Se comprometieron a entregarnos los datos. El problema nuestro es la falta de transparencia. ¿Cómo se distribuyen los recursos? Yo creo que por ahí tenemos que comenzar, ¿no? Hay dos espacios. Uno es una ley que ya tiene más de 20 años, que es la ley del FOPEDEU. Esa ley tiene 5 fuentes. Las más conocidas, de las que siempre hablamos, son la recaudación del impuesto a la renta, que hay un porcentaje, el 11%, la recaudación del impuesto de valor agregado, que es el IVA, que es el 10%.
hay un 1% del presupuesto general del Estado, hay un 5% de las regalías mineras y hay también un componente del impuesto del ICE y también de regalías petroleras. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros nos dicen? Solo IVA y renta. ¿Y qué pasa con las otras tres? Entonces, no hay transparencia en esto para comenzar. ¿Ustedes creen que hay ocultamiento de información, doctora? No sé si es ocultamiento, en realidad nunca se ha sido transparente y esto justamente en la propuesta del gobierno de conversación, de encuentro, es lo que nosotros planteamos, transparentemos los números. Y la segunda parte de esta componente es, a raíz de la gratuidad del 2008, perdón, se dieron dos rubros a las universidades. Uno, por gratuidad. ¿Qué quería decir esto? El gobierno reconoce que nosotros teníamos una cantidad de estudiantes que ya no debían de pagar, diferenciado o no, porque había un pago diferenciado para unos estudiantes y para otros no. Y entonces ese monto lo dice, le vamos a entregar adicionalmente estos fondos de compensación por la gratuidad de la educación. Y un fondo un poco más pequeño que es el fondo de funcionamiento. ¿Ok? Entonces aquí hay estos componentes que no nos hemos sentado a conversar. Primero, transparentar. ¿Por qué te digo? Porque nosotros somos universidades, pues tenemos a los técnicos, nosotros hemos hecho nuestra evaluación. Y nosotros, los números que nosotros nos salen no son los mismos números que proyecta Finanzas. Hoy ha salido un comunicado de parte del gobierno diciendo que ha habido un ligero incremento. Efectivamente, ha habido un ligero incremento, 5 millones de dólares en el fondo total. Pero el fondo, uno de los fondos como el que te mencioné de la ley FOPEDAUPO, está basado en IVA y renta. Digamos que solo tomamos esos números, no los otros tres componentes. Doctora, Olvídate de los tres componentes. El doctora, IVA se ha incrementado. Se ha doctora, incrementado un 14%. doctora, Sí, dime. el gobierno habla de un incremento, dice usted, de Ellos 5 hoy han millones, sacado, ellos de dicen 5 hoy han millones sacado un al comunicado. presupuesto general. No, al presupuesto de las universidades. Al presupuesto, por eso, pero al presupuesto general de las universidades. Así es. Pero al mismo tiempo dan otro golpe el gobierno, porque sabemos noticia, digamos, de último momento que reduce, que elimina la asignación para becas en 12 millones de dólares y que este tema le afecta sobre todo a 8 universidades del país que se quedan sin ese fondo Sí, para los correcto, estudiantes de escasos recursos económicos. ¿De qué correcto. estamos hablando? Es Te justamente doy eso. acá, Mira, pero te quito acá. en realidad ese es el problema. Entonces no hay, nuevamente, no hay transparencia en la entrega de la información. El fondo FOPEDEUPO alimenta a 28 universidades. Hasta el año pasado a 26. Primero han ingresado dos universidades, que son la Universidad de las Artes y la Universidad, la de Educación, justamente la que queda en Azogues, ¿ok? Entonces hay dos universidades más. Segundo, 3 universidades públicas de posgrado y 8 universidades particulares. A esto que tú te refieres, Jaime, es justamente el decreto, el comunicado de las universidades particulares que dicen que lo que se le daba a las universidades particulares se ha vuelto cero, porque se distribuía un fondo entre ellas, y entonces ellos no van a poder seguir dando becas de grado cubiertas por la gratuidad por esta razón. Entonces, ¿A quiénes se les perjudica directamente? a los estudiantes de grado, claro, evidentemente. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema justamente, regresamos a lo mismo. Hay una ley que te dice cómo distribuir, hay dos fondos adicionales. Dentro de los fondos adicionales, que es la compensación por la gratuidad, las universidades han hecho un gran esfuerzo, hemos hecho un gran esfuerzo desde el 2017 en incrementar cupos. De hecho, de palabras y de declaraciones del secretario Rivadeneira, él menciona que hay un incremento de oferta en cupos. Las universidades nos comprometimos a aumentar cupos. El presidente nos pidió, nos dijo, necesitamos aumentar cupos, necesitamos darle más espacio a las futuras estudiantes y estudiantes de la universidad. Las Doctora, universidades subimos. doctora, actualmente el gobierno tiene cupo para 90,000 estudiantes en los centros de educación superior. Eso es lo que manifestó el propio presidente de la República. Hemos subido Salen ese 200,000 estudiantes de los planteles de educación media, pero hay cupo únicamente para 90,000. Pero si no hay presupuesto, pero si no hay un presupuesto, ¿cómo se puede solicitar más cupos?
Correcto. De hecho, lo que hemos hecho es incrementar esos cupos de 90.000 a 116.000 de palabras del secretario. No, todavía no tenemos los datos oficiales presentados en las páginas de la Cenecit, pero el de declaraciones del secretario Rivadeneira, él dice, las universidades han hecho un esfuerzo y hemos aumentado cupos. Por otro lado, hay un ligero aumento, pero también ingresan 2 universidades. Al final, en la práctica, cuál es el resultado? Tenemos universidades y vamos a estar universidades con menor presupuesto para este año. Y eso es más preocupante todavía para el próximo año. ¿Por qué es más preocupante para el próximo año? Porque el próximo año entran 2 universidades más. Y esas son las que ya venían en proceso de regularización, que son ICAM y Yachay. Y hay anuncios, como usted bien lo habrá visto en la prensa, de la Universidad Mantahuasay, de la Universidad de la Claro. Policía, de la de Santo Domingo, de las Amazónicas. Entonces, la preocupación de nuestra es cómo va a ser sostenible este incremento, que es justo. Nosotros entendemos el incremento de la cobertura. Los estudiantes quieren estudiar en la universidad, tenemos que llegar a los territorios. Uno, entendemos la necesidad del aumento de cupos para que los futuros aspirantes a la universidad estudien lo que quieren estudiar, pero no podemos hacerlo sin los recursos necesarios. Hemos trabajado en eficiencia, hemos trabajado en nuestros procesos para poder dar la mayor cobertura, la mayor cantidad de cupos. Pero al final del día, Jaime, este es el problema. Nosotros estamos en el sector servicios. Si nos bajan el presupuesto, el gasto corriente, es decir, en el dinero que nos permite contratar profesores para dar este servicio, si nos bajan en ese rubro, no podemos contratar más profesores. Si no podemos contratar más profesores, no podemos dar más cupos. Entonces, ese es, digamos, es el problema principal, ¿no? Doctora, pero no se entiende, ¿no? No se entiende cómo es que, por un lado, el gobierno habla de crear nuevas universidades, nuevos centros de educación superior, por compromisos de campaña, qué sé yo, pero si no hay dinero ni siquiera para cubrir las necesidades de las universidades actuales. Sí, mira, Jaime, yo te digo una cosa. Lo primero que puedo expresar es que hay voluntad de ese gobierno en sentarse a conversar. Yo creo que eso es rescatable. Lo primero, hay que decir las cosas como son. Nos hemos sentado en una reunión inédita con el viceministro de Economía. El mismo ministro de Economía nos dio un espacio y se comprometió a la apertura y transparencia de los datos con el equipo técnico. Entonces, ahí hay un punto. El secretario de la Cenecit, Alejandro Rivadeneira, viene del sector de educación, entonces entiende la problemática, Claro. porque no solamente es el presupuesto de este año. Hay temas que arrastramos de años pasados. Deudas pendientes. Claro, hay deudas de devolución del IVA para las universidades, hay deudas de... Mira, nosotros comprometimos el presupuesto el año pasado, estoy hablando de la SPOL, entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cosas que no se pueden devengar en el mismo año. Eso pasa al siguiente año y tenemos compromisos. Todavía no nos han dado ese dinero. Entonces tenemos ya 8 meses del año donde los proveedores nos dicen, señores, hemos dado un servicio, le estamos dando un servicio, páguenos. Y nosotros nos viramos a finanzas y le decimos, señores, paguen. Y no nos dan los saldos. Entonces ahí el problema principal, Jaime, es que no tenemos autonomía. Lo que ha pasado en estos días, cuando nosotros lanzamos ese comunicado, nos reunimos con el ministro Cueva, el CES aprueba en la noche rápidamente la distribución de los recursos, se comienzan a mover las cédulas presupuestarias de las universidades. Yo ya tengo en el sistema financiero, cuando yo ingreso para ver qué es lo que pasa con SPOL, tengo disminución de ciertos rubros y tengo aumento en otros rubros. Al final del día, en el neteo, es una disminución. Pero hay universidades que les bajan mucho más. Es todo un sistema, ¿no? Estamos hablando de todo un sistema. Doctora, en el escenario que se aprueba en el CES hay 26 millones de déficit. 26 millones de dólares. 6 millones de déficit. Estamos dialogando con la estamos doctora viendo. Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral. Usted, doctora, habla de autonomía. El señor presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó en la Asamblea Nacional el 17 de agosto, martes concretamente, las reformas a la Ley de Educación Superior. Y allí habla en esa reforma de libertad y autonomía para decidir. ¿Decidir qué? Bueno,
Exactamente. Definitivamente hay un intento de darnos autonomía académica, es decir, que nosotros tengamos decisión sobre los programas que hay, sobre el modelo educativo. Digamos, eso es un avance, porque finalmente hoy, ¿qué es lo que tienen que hacer las universidades? Pasar por el Consejo de Educación Superior. Hay un proceso administrativo que tiene que darse, un va y viene de los técnicos que te dicen esto falta, esto tienes que poner. Muchas veces, a veces es el desconocimiento, porque ¿quién más que conozca la academia que nosotros? Pero bueno, se da ese proceso. Entonces, eso es lo que se está planteando, autonomía académica. Pero Jaime, yo te digo, si en un año como este, en la mitad del año, un poquito más de la mitad del año, estamos en agosto 24, te mueven el presupuesto. Es como que tú tengas una cuenta bancaria y te dice de repente el banco, señor, usted ya no tiene lo que tenía en su cuenta corriente y en su cuenta de ahorro. Entonces, olvídese, ¿qué clase de planificación podemos hacer las universidades en ese sentido? Esto por este año, vamos a ver el siguiente. ¿No? Entonces, ahí hay un tema también que hay que conversar, hay que afinar. Yo creo que la ley definitivamente viene por el lado de la autonomía. Creo que debemos trabajar para que las universidades públicas tengamos más autonomía. Definitivamente, tal vez las universidades particulares lo van a tener con esto, porque finalmente sus ingresos dependen de ellos, ¿no? Cuando el Ministerio de Finanzas viene y te mueve tus presupuestos, nosotros no tenemos autonomía financiera. Entonces, sin autonomía financiera, ¿de qué estamos hablando? También el gobierno habla de mejorar los procesos de admisión. Sí, correcto. Este es el tema. Durante muchos años se trató de que esta admisión sea mucho más equitativa. Al centralizarla en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la CNCI, se hacía a través de un examen, que se puede discutir el tipo de examen. Nosotros en realidad como SPOL siempre tuvimos un programa piloto porque entendíamos que ese examen no era tal vez el más adecuado. Entonces nosotros teníamos un examen de aptitud porque reconocíamos que en la diversidad hay problemas de educación. Desde el punto de vista del bachillerato, nosotros teníamos chicos que vienen de la escuelita unipersonal o unidocente de Calceta, por ejemplo. Y ahí iba a tener esa persona, ese chico o esa chica iba a tener una desventaja. Entonces trabajábamos sobre una evaluación de su aptitud y también un componente de conocimiento. Entraban a un nivelatorio y pues la aptitud, la dedicación, la perseverancia, el sacrificio hacía que tú te esfuerces, aprendas e ingresabas a la institución. ¿Ok? Entonces, eso está pretendiendo el gobierno que regrese. Yo creo que es bueno que en las universidades definamos. Pero si no tienes un sistema o si la universidad no está lista para recibir esta cantidad de peticiones, te doy un ejemplo, la Universidad Central tendrá pues 500 cupos, 1000 cupos en medicina y hay 5.000, 10.000 personas que quieren estudiar medicina. No hay cama para tanta gente, doctora. No hay. Y peor si nos reducen el presupuesto. Entonces ahí hay un tema que afinar porque efectivamente la admisión de ser cobrada va a tener un problema, va a tener un efecto especialmente para los que no tienen. Para los que tienen algún tipo de recurso pues lo van a poder pagar. Pero los que no tienen, definitivamente hay que aplicar algún tipo de política pública para que el sistema sea más justo, más equitativo y que puedan ingresar. Lo cierto es, doctora, que en cada gobierno es una lucha, digamos así, el tema del presupuesto. Es un dolor de cabeza porque los gobiernos, lamentablemente, no respetan lo que dice la Constitución en esta materia. Así es, y esa finalmente es la discusión. Nosotros siempre decimos y lo hemos vivido y digamos es nuestro quehacer diario, ¿no? La universidad es el motor del desarrollo de este país. No lo podemos hacer solo, hay que trabajar con los sectores sociales y los sectores productivos para poder afinar esta oferta y demanda y poder trabajar hacia la mejora de nuestras capacidades. Y desde el gobierno debería haber la política pública que respalde esto, ¿ok? Pero es un vaivén, como bien lo dices, de gobierno a gobierno, año a año. El año pasado, inconstitucionalmente, nos reportaron 98 millones el año. Así es, 98. Y cuando tú vas a ver los números, Jaime, porque los números están hechos en una proyección. ¿Qué es lo que dice Finanzas? No vamos a recaudar, no vamos a alcanzar. Y resulta que sí recaudó y alcanzó.
Y entonces ese recorte que se dio debería reliquidarse este año. Eso tampoco lo hemos visto. No ha habido reliquidación de saldos a favor de la universidad, porque desde el 17, que se hizo la última reliquidación, no ha habido esa devolución que por ley tienen que hacerlo. El Código Ingenios define un artículo, en uno de sus artículos, que cuando hay excedente, ese excedente debe pasar al siguiente año y debe reliquidarse en el primer semestre. Desde el 2017, si yo solo tomo 2 de las fuentes del FOPEDEU, porque recordemos que hay 4, nos deben más de 500 millones de dólares. Y seguimos hablando de recortes y seguimos hablando de problemas en la sostenibilidad del sistema. Finalmente, doctora, la educación sigue siendo la cenicienta, ¿no? En este país. Lamentablemente, cuando debería ser todo lo contrario. Número 1, educación, para que el país tenga un futuro bueno. Porque si siguen recortando dinero, presupuestos y no pagan las deudas, finalmente, ¿quién paga los platos rotos? La parte académica y la parte de investigación, que es clave. Correcto, justamente una de las cosas que yo discuto. Nosotros en Espola estamos haciendo la investigación del hongo Fusarium rasa 4 en este momento. Un hongo que ha devastado plantaciones enteras en Australia, en Asia, que ya está en Colombia, que ya está en Perú. Ya mismo llega al Ecuador. Así es, ya mismo llega a Ecuador. Pero nosotros estamos haciendo esta investigación. Correcto. Que hay virus que atacan a cada rato el sector camaronero. Eso estamos trabajando. Hay un problema con el cacao, porque tiene un elemento que se llama cadmio, que no va a permitir que sigamos exportando nuestro cacao fino de aroma a Europa. Estos 3 rubros significan 5.500 millones en el PIB, en el ingreso al Ecuador. Si las universidades no enfocamos nuestra investigación hacia eso y no hay dinero para hacer la investigación, eso se va a morir. Y entonces, ¿cuál es el efecto al final del día? Tampoco vamos a tener exportaciones, tampoco vamos a tener rentas, entonces es un círculo vicioso. Hay que comenzar a entender que la investigación no es una novelería. La investigación es necesaria e importante para resolver los problemas de nuestro país. Muchas veces los políticos no entienden eso, ¿no? O no quieren entender eso. Así es, así es. Pero también es parte nuestra, la parte de nuestra labor, explicárselos bien, hacérselos entender. También enfocar, como digo, no es fácil también enfocar las capacidades hacia estas problemáticas. O sea, hay que tener una misión y hay que tener una visión para hacerlo. La SPOL siempre ha trabajado en esto. De hecho, nosotros trabajamos en el virus de mancha blanca del camarón. Trabajamos en el problema de la cicatoca negra en el banano. Y ese ha sido siempre nuestro enfoque. Y desde que yo estoy en el rectorado, te lo pueden verificar mis investigadores, que yo siempre les digo, las publicaciones están muy bien, pero lo importante es cómo enfocamos nuestras capacidades hacia los problemas de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra región, del litoral. Porque ahí es que nosotros realmente ponemos el valor a la universidad pública. Ese es el mandato de la universidad pública, en realidad. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Las universidades también tenemos que hacer nuestro ejercicio de ser más eficientes, de ser más pertinentes. Las universidades son parte fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Así es, correcto. Ahí está la clave del éxito. Doctor, hablemos finalmente de la SPOL. Revisando la página, veo que tiene varias especialidades que ofrece al público, a los estudiantes, ciencias e ingenierías, economía y administración, arte y diseño, servicios, humanidades y salud. Correcto. ¿Y están planificando nuevas? Bueno, la idea nuestra es que, pues sí, con las que tenemos no nos dan presupuesto, imagínate crear nuevas. Pero nosotros entendemos que hay una necesidad de crecimiento, un sector fundamental como son las carreras técnicas y tecnológicas. Entonces, ¿qué estamos concentrándonos en estos días? En trabajar con la empresa, con los clústeres o sectores industriales que nos digan qué es lo que realmente necesitan, en qué lugar tienen deficiencias, en qué espacio no encuentran técnicos o quieren mejorar su capacidad. Y con ellos estamos diseñando carreras de corto plazo, de 2 años, 2 años y medio máximo, para tecnificar a ya sea sus empleados o ya sea sus territorios.
Esto sale enfocadamente en un pedido que hubo de Pozorja, de la comunidad de Pozorja con DP World en camino, ¿no? Y el municipio de Guayaquil se sumó a esta iniciativa. Entonces yo creo que hay crecimiento en esos espacios, porque la idea es plantear estas carreras donde la empresa, el sector privado, beque a los estudiantes, es decir, mantenemos la gratuidad de la educación, pero becan a los estudiantes en áreas donde ellos necesitan, o en este momento, o van a necesitar en un futuro cercano y mediano. Entonces, ese es el enfoque de lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que sería magnífico? Que desde la política pública, desde el gobierno, hubieran incentivos para estas empresas para que dieran más becas, porque en este momento están dando entre 5 y 10 becas. La idea es que para armar estas cohortes necesitamos al menos 50 estudiantes para que poderse trabajar en economías de escala. Y que la ayuda, pues las becas estén entre $200 y $300 mensuales. Así, ¿qué haces? Trabajamos en el desarrollo del país, enfocada en las necesidades de los sectores productivos, y ese chico o esa chica va a tener trabajo seguro al final de su carrera. ¿Cuántos estudiantes tiene actualmente la SPOL? Aproximadamente 10.000, un poquito más de 10.000 estudiantes. Todos en 70% en ciencias e ingeniería. Nosotros somos Politécnica, nuestro mandato es enfocarnos en carreras de ese corte, ¿no? Entonces, 7.000 estudiantes aproximadamente están en ciencias e ingeniería. 10.000 estudiantes es un número muy importante, ¿no? Muy considerable. Sí, no somos de las más grandes. De todo el realmente. país. Gente de todo el país. Y claro, el 70% de los chicos vienen del Gran Guayaquil y el 30% de nuestros estudiantes vienen de fuera de Guayaquil, de Guayas, de hecho de todas las provincias, tenemos de todas las provincias. ¿Cuántos años de vida tiene el SPOL? Vamos a cumplir 63 años. 63 años. ¿Por qué Jovencitos. ¿Ah? Somos jóvenes. Son jóvenes, 63 años. ¿Por qué este año no tienen examen de ingreso? Nosotros tenemos un proceso de ingreso. Las universidades en su mayoría no lo tienen, nosotros sí. De hecho, como te mencionaba, nosotros somos de las pocas universidades que lo mantuvimos como un plan piloto, el hecho de que el estudiante aplique SPOL para poder ingresar a SPOL. ¿Por qué? Por esto que te mencioné, de que para nosotros la aptitud es tan o más importante que el conocimiento. Y entonces nosotros teníamos un nivelatorio corto y un nivelatorio más largo. La transversalidad de los chicos, lo que coincidía era su aptitud. El conocimiento tú lo puedes adquirir. Después de este universitario, ellos podían ingresar a primer año, a primer semestre del SPOL, en las carreras que ellos querían. ¿En qué puesto está la SPOL en el ranking de educación superior? En QS somos el número 1 pública del país. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, claro. Y en nivel internacional estamos en el top 100 en Latinoamérica. Y tienen que seguir subiendo. Bueno, nuestra meta es llegar al top 25, vamos, pero es complicado cuando no tienes la visión desde el estado de los recursos, de las necesidades reales. A veces la visión de los políticos es, ellos necesitan contratar a profesores, y como te he mencionado, nosotros no solamente hacemos docencia, nosotros hacemos vinculación, que también es súper importante porque entramos a los lugares que más nos necesitan a través de un proceso de aprendizaje de nuestros chicos con tutores a transformar vidas. Te puedo dar ejemplos numerosos de las cosas que hemos hecho. A una comunidad chiquita del Golfo la llevamos hoy a producir camarón orgánico, cuando ni siquiera sabían usar una balanza. Tenemos otra comunidad que está cerca de la ciudad, en Durán, que era invasión y que ahora tienen asociaciones trabajando en emprendimientos, especialmente para las mujeres, en temas futbolísticos y de entretenimiento para los chicos para que no se metan en drogas. Y así te puedo dar una cantidad de ejemplos en el tema de vinculación. Y entonces, en investigación que hemos hablado, ¿no? Entonces la SPOL es un centro de educación superior eminentemente técnico, no político. No, nosotros no somos apolíticos. Nos interesa que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico, que tengan exposición a todas las visiones. Pero la academia es justamente esa. La academia es un espacio donde se discuten, se argumenta, se definen con hechos y los argumentos pues tienen que ser sólidos en ese sentido. Y no hay mejor manera para que el pensamiento crítico de los estudiantes se desarrolle que ser plurales, que ser abiertos, que ser diversos. Usted es la primera mujer en llegar al rectorado del SPOL.
Así es, primera vicerrectora y primera rectora. Primera vicerrectora y primera rectora. Sabe aquí que en Cuenca usted debe conocer a la arquitecta María Augusta Hermida. Es Claro. la primera mujer también en dirigir la Universidad de Cuenca en toda la Así es, se historia. demoraron un poquito más, como 70 años más, ¿no? Como 150 años hasta tener una mujer. Y en la Politécnica Nacional también, que está Florinela Muñoz. Y también tienes a Rebeca Castellanos y tienes ¿Cuántas a Jimena mujeres hay a nivel Guillén. nacional, sabe? La última vez que hicimos el conteo de las 60 universidades, creo que estábamos unas 15. Ojalá ese número debería llegar a 30, ¿no? Ese es Miti, sería miti, ideal. miti, miti. Equidad. Equidad, En la equidad. construcción de una verdadera democracia, de una verdadera sociedad, la importancia de la diversidad radica en la equidad. Y para mí siempre es eso, el desarrollo. Finalmente es un tema de derechos humanos. Los derechos de las mujeres y de los hombres deben de ser discutidos entre ambos. Las propuestas de solución deben ser discutidas entre ambos. Cuando hay una verdadera equidad, hay una verdadera construcción de sociedad. Y ese siempre es mi plataforma, es lo que yo siempre digo y es lo que siempre busco. Doctora, finalmente le pido un mensaje para el señor gobierno, pues, en estas circunstancias. ¿Qué le diría? Bueno, el gobierno nacional, que sigamos en la conversación, que hablemos sobre la distribución de los recursos, que sigamos en este camino de construcción. Nosotros no somos enemigos, somos aliados. Nosotros tenemos los técnicos especialistas para levantar la información que el gobierno necesita, no solamente en el tema de universidad, en todos los temas. La universidad dio un gran ejemplo en la pandemia de cómo servir a la comunidad, cómo servir a la sociedad. No solamente desde los servicios de pruebas, estamos trabajando en un prototipo de vacuna, sino también en que primero no paramos. La universidad no paró. La universidad siguió, se sumó a las causas, llegó con ayudas humanitarias a los lugares que más los necesitaban. Justamente nuestros aliados, donde hacemos los programas de vinculación. La universidad dio un gran ejemplo. Si tú comienzas a ver los resultados de la vacunación, por ejemplo, los centros mejor rankeados, los de mejor servicio fueron las de las universidades. Entonces, aquí estamos para conversar, aquí estamos para construir, siempre desde la data, siempre desde la transparencia, siempre desde la confianza. Y ese es mi mensaje para este gobierno o para cualquiera. Bien, se nos acabó el tiempo. Volveremos en cualquier momento cuando se presente, con gusto, Jaime, con cuando gusto. se presente una nueva oportunidad para seguir dialogando sobre el presente y el futuro de la educación ecuatoriana, que es clave. Ha sido la doctora Cecilia Paredes Verduga, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral. Desde siempre y hasta siempre, doctora. Gracias, Jaime. Un abrazo.